¿Cómo están? En este video vamos a hablar de un versículo, Proverbios 22:6, dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este es uno de esos versículos que ha sido malinterpretado por muchos predicadores, por muchos pastores, y hoy quiero que lo veamos porque tiene que ver con la elección del camino que vas a hacer en tu vida o de la carrera universitaria que vas a hacer. En el anterior video hemos dicho de que no deberías llamar carrera universitaria, sino camino, aquello que vas a hacer en la vida. Y veamos este versículo porque nos va a arrojar mucha luz respecto a este tema de la elección del camino que vamos a hacer. Creo que este video no solo es para los jovencitos que tienen que tomar una carrera universitaria, un camino, sino también para los padres, para que ellos puedan guiar a sus hijos a tomar una buena decisión. Por no entender este versículo, muchos padres no han ayudado a sus hijos a que ellos puedan elegir bien. Y muchos hijos abandonan carreras, muchos hijos estudian una carrera y luego se dedican a otra cosa. Una de las razones es porque los padres no les han ayudado. Eso es lo que vamos a ver en la Biblia. Entonces, en primer lugar, quiero decirte que este proverbio es un proverbio, no es una promesa. Los proverbios tienen que ser entendidos como principios de vida, no como promesas. Es cierto que en la Biblia Dios hace promesas a sus hijos, pero este proverbio tiene que ver con un principio de vida. No es algo que se va a cumplir a rajatabla, no es algo que se va a cumplir sí o sí. De hecho, si tú piensas que tiene que ver con eso, tengo que decirte que estás equivocado, porque hay muchas personas, muchos padres buenos que han guiado a sus hijos en la fe, y estos, cuando han sido mayores, se han apartado de la fe. Por más buenas intenciones que los padres hayan tenido, hay hijos que se han descarriado y no están en los caminos del Señor y que han dejado esta vida alejados de Dios, aun cuando han tenido padres que les han guiado en los caminos del Señor. No es una promesa, porque los hijos tienen voluntad propia. Ellos pueden decidir si seguir a Dios o no seguirlo. Entonces, esto es muy importante. Y bueno, ahora quiero que entendamos ¿a qué se está refiriendo la Biblia cuando habla de camino? Porque aquí es donde ha habido la gran equivocación. Muchos pastores han dicho: instruye al niño en los caminos del Señor, en el camino de la fe, del Evangelio, y cuando sea viejo no se va a apartar de él. Y eso es una gran equivocación, porque en este versículo no se está refiriendo al Evangelio, no se está refiriendo a la palabra. Instruye al niño en su camino, no tiene que ver con eso. No se está refiriendo al camino del Señor, al camino del Evangelio. No se está refiriendo a eso. Necesitamos ver un poquito el hebreo, que es el idioma en el que se ha escrito el Antiguo Testamento. La palabra que se usa para camino en este versículo es derek. Una traducción más literal de instruye al niño en su camino sería: instruye al niño en el camino que debe andar. No es en el camino de los padres. No es que por cuanto mis padres me guiaron a mí como padre de una manera, entonces yo debo guiarlos a mis hijos en ese camino. No se está refiriendo a eso. No es el camino de los padres. La traducción literal es de acuerdo a su camino. Derek quiere decir camino o carretera. También puede significar manera característica. Fíjate que en Proverbios 30, 18, 19 también se usa esta palabra. Mira: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. La palabra que se usa para rastro en hebreo es derek. Está hablando de camino, de manera característica, la manera de la culebra sobre la peña, la manera de la nave en medio del mar, el camino del hombre en la doncella. Tiene que ver con eso, derek. En otras palabras, es la manera característica del niño. Entonces, ¿qué significa esto? Que los hijos tienen inclinaciones y un padre tiene la responsabilidad ante el Señor de guiar a los hijos en el camino de ellos. No está hablando del camino del Señor, no está hablando del camino de los padres. Un padre tiene que descubrir qué le gusta a su hijo, qué le apasiona, qué le llama la atención. Un padre, cuando es pequeño su hijo,
tiene que meterlo en cursos de pintura, de música, de computación, de natación, de fútbol, no sé. Tiene que ir viendo cuáles son las pasiones de su hijo, porque Dios nos creó con inclinaciones. Entonces, el niño, el hijo, no se va a apartar de ese camino, aun cuando sea viejo, porque ese camino le apasiona, porque ese camino le es grato, porque ese camino tiene que ver con las cosas que a él le atrapan, con lo que le gusta. Entonces eso de imponer los padres una carrera en los hijos no es buena idea. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos dejen de depender del padre, van a ir a su camino, si es que ellos han logrado identificarlo. Un padre debe buscar que su hijo vaya por ese camino, tiene que ayudarlo. Si el padre lo ayuda, lo guía, lo más probable es que el hijo no va a tener equivocaciones respecto al camino o a la carrera, si quieres llamarlo así, que va a elegir. La gente se cambia de carrera o abandona una carrera o no ejerce su carrera porque eligió algo mal, porque eligió equivocadamente. Sus padres no le ayudaron en el camino que el hijo debía de tomar y por eso es que se aparta de ese camino. Y no estoy queriendo decir que en la vida está mal a veces estudiar dos carreras. No, lo único que estoy diciendo es que es menos probable que el hijo se equivoque en la elección de lo que va a hacer en la vida cuando sus padres le han guiado a tomar buenas decisiones, porque ellos han visto las inclinaciones del hijo y le han apoyado. Los padres tienen mucha responsabilidad ante Dios de ayudar a sus hijos en el camino que ellos deben de tomar para que cuando ellos sean viejos no se aparten de él. ¿Sabe? Su hijo se da a conocer constantemente. Usted tiene que observarlo más, tiene que promover en él el descubrimiento de nuevas habilidades, de nuevas capacidades, de nuevas pasiones. Y usted le podrá ayudar, pero tiene que verlo, tiene que conocerlo, tiene que ir cerca de él para que así usted le pueda instruir en su camino. Veamos una vez más el versículo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra que se usa para niño en el hebreo es Nahar. En 1 Samuel 4:21 también se usa esta palabra y Nahar es un recién nacido. En Éxodo 2:6 Nahar es un niño de 3 meses. En 1 Samuel 3:1 Nahar es un muchacho sirviendo, era a Samuel. En Génesis 37:2 Nahar es un joven de 17 años. José era un Nahar. Entonces Nahar en este versículo no solamente está hablando de un niñito o de un adolescente, sino tiene que ver con un adolescente, con un joven. Siempre que el hijo esté en la casa de sus padres, los padres tienen la responsabilidad de guiar a su hijo en el camino que él debe de tomar. Entonces, querido papá, querida mamá, si su hijo como que está cambiándose de carrera, se está metiendo a una y otra cosa y no sabe qué hacer en su vida y usted anda culpándole, mucho cuidado, porque delante de Dios usted tenía mucha responsabilidad. Mientras su hijo esté en su casa, tiene que guiarlo en su camino. Y bueno, eso es lo que quería decirte respecto a Proverbios 22:6. Espero que este video te haya gustado. Te voy a pedir que te suscribas porque en el próximo video vamos a hablar de los errores que cometen las personas al elegir carrera. Son errores comunes, clásicos por así decirlo, y yo quiero que los veas porque no quiero que te equivoques en el camino que vas a tomar en tu vida. Nos estamos viendo.